Los cristianos de primera generación, hasta los 70s. Pero tenemos al obispo de Hierápolis que habla de un Marcos en el siglo II. ¿Sí? Eso quiere decir, cuando nos habla de que Marcos, el que escribe el Evangelio de Marcos, es un cristiano de la de segunda línea, estamos hablando nosotros por aquí. ¿Sí? Es lo primero. El obispo da testimonio aquí habla el obispo. ¿Sí? Pero dice que Marcos es un cristiano de segunda línea, él está por aquí. ¿Y San Pablo en qué tiempo estaba? San Pablo también lo ubicamos en hasta acá no, como en esta parte. ¿Sí? Por eso nosotros decimos que este Marcos que escribe el Evangelio no es el que andaba con Jesús. ¿Sí? Porque es lógico, bueno, no vivías tú 100 años. Fue otro Marcos. Es otro Marcos, exactamente. Por eso que vamos a ir viendo nosotros estas dudas en que ir saliendo. ¿Sí? Miren, aquí por ejemplo, en la primera carta de Pedro dice: os saluda a la iglesia de Babilonia, que está en Roma, a la que Dios ha elegido, lo mismo que a vosotros, también os saluda mi hijo Marcos. ¿Sí? Cuando el apóstol Pedro estaba predicando en Babilonia, Jesús ya no está. ¿Sí? ¿En qué año se calcula que se escribió este evangelio? En los años 70, a poquito adelante de los años 70. Estamos nosotros como en este rango en el que se escribe el Evangelio de Marcos. ¿Sí? Para ese entonces ya Jesús ya no estaba. Aquí es la resurrección, como se queda. ¿Sí? No es que aquí estamos hablando del nacimiento, el nacimiento lo vamos a poner más atrás. ¿Sí? ¿Vamos claros? Sí. Y si se nos acaba la fe, ¿no? ¿Sí? Según el testimonio de Papías, la labor de Marcos consistió en ser intérprete, algo así como el portavoz o secretario de Pedro, que no conocería bien la lengua griega. ¿Sí? Aquí tenemos otro dato, ¿sí?, que se nos agrega. ¿Sí? ¿A quién le escribió Marcos? Si aquí dice que su labor consistió en ser intérprete de Pedro, su secretario, quien no conocía la lengua griega. ¿Sí? Entonces aquí surge ¿Quién esa no la pregunta. conocía, Pedro o Marcos? Pedro no la conocía. Pedro no conocía la lengua griega. Entonces Marcos era su secretario, su intérprete. Entonces aquí viene la pregunta: ¿a quién le escribió Marcos? ¿Sí? No, ¿a quién escribe Marcos? ¿A quiénes? ¿A qué comunidades? A las personas que vivían actualmente en su tiempo de... Yo pienso que las comunidades de Judea, de ahí, porque si estaba con Pedro, Pedro nunca salió fuera de su tierra. Otra vez, vamos a poner el texto, ¿sí? Según el testimonio de Papías, la labor de Marcos consistió en ser intérprete, algo así como portavoz o secretario de Pedro, que no conocería bien la lengua griega. ¿A quién le escribió Marcos entonces? A los que A los griegos. Entonces vamos a ver esto más adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto a lo mejor choca un poquito con la historia, ¿sí? Va en los anexos, yo se los voy a poner. ¿Sí? Más que les digo, este tema me agarraron a mí de bajada. Entonces por eso lo estamos viendo así. Dice: la falta de orden de que se habla puede referirse a la aparente concisión de Marcos con respecto a los otros evangelios. Con estos testimonios es poco lo que podemos saber con exactitud acerca del personaje llamado Marcos, que le dio el nombre a este evangelio. Sabemos, sin embargo, que estuvo empeñado en la tarea misionera al lado de Pedro y Pablo. ¿Sí? Entonces este Marcos, que también va a recibir el nombre de Juan Marcos, así como Juan Pablo, o cuando alguien le pone doble nombre, ¿sí?, él también va a tener ese nombre, Juan Marcos. ¿Sí? Era compañero de Pedro y
Pablo. ¿Sí? De la lectura de la obra escrita directamente en griego, semitizante, no se puede deducir más que era un cristiano helenista, posiblemente judío. ¿Sí? Entonces, el escritor del Evangelio de Marcos va a ser un cristiano helenista, posiblemente judío. ¿Sí? En la siguiente clase yo les voy a mandar un mapa donde ya tenemos un poquito más abarcado, ¿sí? Porque solamente les mandé el de Palestina en tiempos de Jesús, es el que tenemos, ¿sí? Ya con el mapa ya nos vamos a ubicar dónde andaban estos por ahí regados, ¿sí? A favor de este último dato, además de los semitismos, está el hecho de que la obra fue acogida como testimonio autorizado de la tradición de Jesús. ¿Sí? Esto es importante porque cuando se escribe Marcos, ¿verdad?, se le da la autorización de ser uno de los testimonios fidedignos de los hechos y dichos de Jesús. Por eso, en la fuente Q, ¿verdad?, en la teoría de las dos fuentes, es una de las principales, porque se le da esa autorización, ¿sí? Se le da como que ahora sí el imprimatur que tienen todas sus Biblias en las primeras páginas. Sí, ahí está. Esto es lo que aquí dice, es lo que realmente Jesús hizo, ¿no? Dice, cosa que solía acontecer con los testimonios de los cristianos palestinenses que gozaban de mucha autoridad. La obra fue editada de forma anónima, como un escrito redactado por un miembro de la comunidad del servicio del público, de la misma por lo cual no aparece el nombre del autor en ella. No tiene ningún fundamento. La identificación del autor con el anónimo joven desnudo del que se habla en 1452 a 55, una tradición unánime que arranca de finales del siglo I. ¿Sí? Entonces a este autor lo vamos a ubicar en el siglo I, que era lo que yo les decía, estamos en ese rango nosotros, ¿sí?, en el que se está escribiendo. Dice, se le atribuye la obra a un tal Marcos, que se identificaba con el nombre de Juan Marcos. ¿Sí? Juan Marcos, que era pariente de Bernabé y compañero de Pablo, del que hablan los Hechos de los Apóstoles y Pablo. Ahí tienen algunas citas bíblicas en donde podemos nosotros constatar esto, ¿sí? Igual estas citas se las voy a poner yo en las hojas. Dice, y además se le relacionó con la actividad de Pedro en Roma. ¿Dónde murió Pedro? En Roma. ¿Y los romanos qué eran? Romanos. Romano con romano. ¿Con qué idioma hablaba? Griego. Entonces, ¿ya ubicamos o no? El latín. No, el latín es más adelante. No. Los romanos sabían El latín es más adelante. No es el latín no se ubica en el siglo I. No, pero los romanos pues habían puesto el latín. No, en el siglo I no. Era el griego. Lo que pasa es que había conquistado, ¿no? Todavía, es que aquí todavía no están las conquistas, no han llegado los bárbaros, no ha pasado todavía la conquista. La que viene después. Estudia, por favor. Sí. Pero igual podemos, igual lo podemos checar. Sí. Yo lo estudio. Yo se los investigo, pero hasta donde yo tengo entendido,